climáticas es importante tener claro cuáles son como estas diferencias, ¿no? Que a veces ya en los argos técnicos o también ya cuando empezamos a hablar de marcos normativos empiezan a vincularse estos términos. Entonces, una cosa es el cambio climático y otra cosa es la vulnerabilidad climática, perdón, la variabilidad climática. La variabilidad climática son estas variaciones propias o naturales que se dan y que nosotros ya tenemos como determinado. Por ejemplo, aquí en la sierra, a partir de septiembre se sabe que llueve, a partir de cierta temporada se sabe que hay sol y también en los territorios, ¿no? En donde a veces las especies empiezan a generar migraciones, entonces en los ríos, por ejemplo, hay veces que las hormigas empiezan a subir y uno sabe que eso es normal en cierta temporada. Pero el cambio climático más bien responde a estos cambios abruptos y que se dan al analizar largos periodos de tiempo. Estos periodos de tiempo van desde los 30 años, pueden ir hasta los 100 años, entonces se van analizando cómo han ido cambiando estos ciclos. Entonces ya no necesariamente llueve o llueve torrencialmente y son lluvias catastróficas o como tuvimos el año pasado, que tuvimos sequías y sequías sumamente fuertes que no son normales y que se van analizando al periodo de tiempo. Pues como ustedes pueden ver la gráfica de acá, nos damos cuenta que teníamos una temperatura normal, se puede decir, y después empiezan unos incrementos sumamente fuertes. Y estos incrementos empiezan a partir de la segunda revolución industrial. Entonces, para poder hacer estos análisis mínimos se tienen que tomar muchísimos años y es lo que se hace en este caso. Lo que nos dice el IPCC, que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es el brazo científico de las Naciones Unidas para poder determinar cómo están estas variaciones, lo que nos dicen es que no tenemos que superar el 1.5 grados centígrados hasta el 2030-2035. El año 2023 fue el año más caluroso registrado en los picos temporales y que más o menos estuvieron en 1.5 grados centígrados. La gráfica que ustedes ven aquí abajo es una que yo hice viendo la tendencia como tal. Si continúa la misma tendencia, estamos más o menos en 1.2 en promedio, estamos oscilando entre 1.2 hasta 1.4, pero si seguimos en la misma tendencia, vamos a llegar al 2050 a los 2 grados centígrados, que es muy peligroso para el planeta. Pero ¿cuáles son estos efectos del cambio climático? Lo que causan son aumentos en el nivel del mar, tormentas asesinas, sequías, especies en extinción, enfermedades y destrucción de ecosistemas. Se ha demostrado que por los temas de cambio climático han aumentado también las enfermedades porque se va reduciendo ecosistemas y también hay una extinción de especies. Y al haber esto, lo que se causa es que vayan saliendo nuevas enfermedades o más enfermedades. Entonces, no solamente es la vulnerabilidad al ecosistema, sino nosotros vernos como parte de este ecosistema y como también nosotros sufrimos parte de los efectos del cambio climático. Y hay dos grandes principios o dos grandes pilares del cambio climático, que el uno es la mitigación y el otro es la adaptación. Y es importante hablar de estos dos. Y posteriormente hay un tercero que ya se viene hablando en las cumbres internacionales, que son las pérdidas y daños. Pero los pilares fundamentales son mitigación y adaptación, a través de los cuales o a través de estos pilares tienen unos medios de implementación con los cuales se espera poder mantenernos en la temperatura y no alcanzar estos niveles que son peligrosos y nocivos para el planeta. Entonces, lo que nos dice la mitigación es que son esfuerzos por reducir o limitar estas emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los sumideros que absorben estos gases. Los gases de efecto invernadero, el CO2 como tal, está capturado o está dentro de los bosques primarios, dentro de los bosques secundarios, en las capas del suelo, en el mar, en los manglares, pero nosotros cuando talamos un árbol, lo que hacemos es que este CO2 salga y salga hacia la superficie. Y eso es lo que causa el calentamiento global. Entonces, aquí tenemos tres términos importantes, que son los gases de efecto invernadero, que están medidos a través del CO2, los humideros, que son estos espacios o son estos procesos, estos espacios en donde se va capturando el carbono y que son principalmente en bosques secundarios, que son en manglares, y el otro que son los depósitos. Los depósitos o se caracterizan los depósitos por ser bosques primarios, por ser océanos profundos, es decir, estos espacios o estos ecosistemas que no han sufrido ningún cambio y que más bien se mantienen de una forma más natural.
A través de cómo se limitan las emisiones, se limitan a través del cambio de energías renovables, eficiencia energética, tecnologías que capturan las emisiones y también impuestos y regulaciones al carbono. Y este punto también es sumamente importante porque ahora ya se está hablando en el Ecuador y también ya hubo unas modificaciones al Código Orgánico Ambiental que ustedes han de haber sabido el año anterior fueron vetadas y estas modificaciones son por los mercados de carbono. Entonces, las regulaciones al carbono tienen que ver principalmente en la arista de mitigación y tienen que ver con estas regulaciones hacia cómo vamos transando estos bonos de carbono. Las otras formas es proteger y restaurar ecosistemas. Aquí tenemos la restauración de ecosistemas y detener y revertir la deforestación. Bueno, ¿por qué es importante? De acuerdo con el Acuerdo de París, que es el artículo 2.1 y el 4.1 en específico, que también aquí les dejé, que es justamente que tenemos que no superar estos 2 grados centígrados y tratar de mantener o hacer los esfuerzos para mantenernos en el 1.5. Y también establecer que los países deben alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropogénicas, es decir, las emisiones causadas por el ser humano, y las remociones por sumideros de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del siglo XXI. Es decir, en este siglo tenemos que ir haciendo ese trabajo. ¿Cuáles son los beneficios de la mitigación? Son resultados a largo plazo, hay unos beneficios globales, hay una soberanía energética, calidad en el aire y también se benefician distintos sectores. Aquí yo he agregado esta imagen de la segunda NDC, que es la que nosotros ya hemos presentado hacia las Naciones Unidas y que en la COP30 también se va a hablar de las NDC y de estos otros distintos mecanismos que se están poniendo sobre la mesa en Brasil. Y nosotros tenemos como sectores la energía, USCUS, agricultura, procesos industriales y residuos. USCUS es el uso de suelo y el cambio de uso de suelo. Tanto USCUS como agricultura son parte de los sectores que mayor emisiones generan en el campo de la mitigación. Ahora, el otro término que también es muy importante hablar sobre en el marco de cambio climático es la adaptación. Y estos son procesos de ajustes de los sistemas humanos o naturales para responder y moderar los efectos y consecuencias del cambio climático y reducir la vulnerabilidad. Aquí hablamos de vulnerabilidad, resiliencia y límites de adaptación. No es lo mismo una población que esté cerca de la zona de manglar o cerca del mar a una población que está como mucho más consolidada. Entonces, tienes distintos niveles de vulnerabilidad. O una población que esté cerca de una zona de quebrada o de una zona en donde hay un alto riesgo versus otra población que esté en otro espacio o una especie también. Entonces, la vulnerabilidad es el camino para determinar la adaptación. Y la adaptación son estos mecanismos que podemos ir adaptando, que podemos ir haciendo para poder reducir esta vulnerabilidad, poder ser resilientes y poder tener estos límites de adaptación, porque hay un límite hasta donde podemos adaptarnos a través de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, a través de normativas, a través de mejora de los sistemas de alerta temprana. Pero si superamos esos niveles de adaptación, llegamos a otro que se llama pérdidas y daños y que ya hay, es decir, hay poblaciones que han sido desplazadas como tal de sus lugares de orígenes por pérdidas y daños. Por eso es que se habla en el argot internacional de que son responsabilidades diferenciadas. Quienes más contaminan son quienes tienen que retribuir más. Y hablamos ahí también de la justicia climática en el ámbito internacional. Entonces, ¿por qué todo esto es importante? Porque está también sujeto al Acuerdo de París, al artículo 7, y los beneficios que nos dan, tenemos beneficios a mediano y corto plazo, porque los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, como ustedes saben, es de mediano plazo, y hay acciones que están integradas en el corto plazo, como ustedes ya han ido poniendo, por ejemplo, en los planes operativos anuales, y hay normas que también ya se empiezan a instrumentar de una manera como más pronta. Tenemos estos beneficios pueden ser locales y nacionales.
tenemos un aumento de la resiliencia, es decir, la población como sabe que si está en una zona de peligro, ¿qué es lo que tiene que ir haciendo? Se va adaptando o tiene que ir cambiando de espacio. Hay una capacidad de respuesta y también hay un beneficio en los diferentes sectores. ¿Qué es lo que nos considera la segunda NDC del 2026 al 2035? Es importante que, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué menciono la segunda NDC? Porque nosotros todas las cosas que vayamos haciendo, sobre todo en el marco de política pública, al final del día tienen que estar atadas a la NDC. No nos podemos desligar de la NDC que ya ha sido presentada y lo que nos dice el Acuerdo de París es que cada NDC que se va presentando tiene que ser más ambiciosa que la anterior. Es decir, si es que la nueva NDC que se presenta tiene menos garantías de derechos o considera menos sectores que la anterior, entonces es un motivo para poder analizar o para poder hacer algún proceso sobre este instrumento de planificación. Pero dentro del marco de cambio climático, ¿quiénes son las más afectadas? Son las mujeres y principalmente son por su rol. Entonces, estos datos tomé del MATE y de la NDC anterior, pero en el área rural el acceso al agua potable es del 69,8% y el 6,5% de los hogares con jefatura femenina. Hay 260.000 hogares que cocinan con leña o carbón todavía. Las mujeres trabajan 25 horas a la semana más que los hombres. El déficit de servicios básicos, particularmente alto en las áreas rurales, es del 30,2% y afecta a modos de vida de las mujeres campesinas y rurales. La extensión de la pobreza en el área rural presiona la migración temporal o definitiva, generalmente de los hombres, con implicaciones sobre el trabajo de las mujeres y las niñas que tienden a asumir las actividades de cuidado. Pero tanto la mitigación como la adaptación, que son los pilares del cambio climático, tienen unos medios de implementación. Y estos medios de implementación son tres. El uno es el financiamiento, la otra es la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades, que están articuladas con el Acuerdo de París, no es que es un invento, es decir, el mismo Acuerdo de París en la Convención Marco de las Naciones Unidas acuerda que estos deben ser los mecanismos de implementación y sobre eso se van construyendo nuevos instrumentos en cada discusión que se va dando y en donde los países que son miembros tienen que ir adoptando. Nosotros nos vamos a enfocar en el financiamiento como uno de estos medios de implementación para alcanzar para hacer acciones de mitigación, como hacer acciones de adaptación y evitar pérdidas y daños. Bueno, aquí en el financiamiento que está atado al artículo 9, la COP15 en el 2009, los países desarrollados se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares a partir del 2020. Pero en la COP 2024 se establece una nueva meta cuantificable, que es el NCQG, que busca reemplazar la anterior y establece una base de necesidades en los países de desarrollo. La implementación de las NDC y los planes de adaptación deben ser directamente de flujos financieros adecuados, previsibles y accesibles. Sobre todo esta última parte de la accesibilidad es en donde ya vamos a entrar a una lámina del financiamiento, en donde actualmente se está presionando desde los diferentes espacios porque no está siendo accesible para pueblos indígenas y comunidades locales, como lo denomina las Naciones Unidas, para englobar a todos los pueblos y nacionalidades, a los diferentes pueblos o comunidades que existen en el mundo. No está siendo accesible. Hay una burocracia sumamente fuerte para que estos recursos puedan ser accesibles o se quedan en el medio en organismos, en ONGs o se quedan en otros espacios. El otro es la transferencia de tecnología. El Centro y Red de Tecnología Climática, creado en 2010 y operativo desde el 2013, su objetivo es facilitar la transferencia tecnológica a países en desarrollo, respondiendo a sus necesidades bajo demanda. El acceso a tecnologías bajas en emisiones y resilientes al clima es esencial para reducir la brecha de implementación, especialmente en sectores claves como energía, agricultura e infraestructura. Y finalmente, el desarrollo de capacidades.
porque esto no puede ir solo, no puede ir solamente la transferencia de tecnología y el financiamiento sin el desarrollo de capacidades. Hablábamos hace un momento sobre la justicia climática. ¿Y por qué se pone este término de la justicia climática? Es porque se ha visto que estos grandes picos de emisiones de gases de efecto invernadero que veíamos al inicio y la contaminación que se ha generado en estos años, principalmente y que sigue siendo, son principalmente por estos países que ya son desarrollados. Entonces, no es comparable lo que emite Estados Unidos, lo que emite China versus lo que emitimos nosotros como países latinoamericanos o como países en desarrollo. Entonces, por lo tanto, la justicia climática quiere decir que estos países que han sido los que más contaminan versus nosotros que hemos sido los que menos contaminan, y en el caso de comunidades locales que están cerca de manglares o comunidades o pueblos afrodescendientes o pueblos indígenas que han venido conservando bosques, más bien en este momento han generado sumideros o depósitos de carbón que están sirviendo al mundo. Entonces, es cómo se retribuye desde el mundo hacia acá en el marco de la justicia climática. Entonces, el desarrollo de capacidades es la adopción de este marco de desarrollo de capacidades en el 2001 en la COP7 para fortalecer habilidades de instituciones en países en desarrollo. En el 2025 en la COP21 se estableció el Comité de París sobre el desarrollo de capacidades. Eh, ¿Por qué es importante? Esto es reconocido por el Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas en 1992 y a través del Acuerdo de París en el 2015, que es el marco. El Acuerdo de París viene a ser como el más importante y el acuerdo principal sobre el que se sigue negociando y sobre el cual se sigue ya estableciendo instrumentos como más específicos o ajustes en los propios artículos del Acuerdo de París. Ahora les voy a hablar un poco del financiamiento climático. Entonces, como ya hemos abordado cambio climático, adaptación y mitigación, que como ustedes ven, no podemos entrar al financiamiento así frío si no hablamos de cambio climático. Entonces, no hay una definición como tal tan establecida, pero la Convención Marco de las Naciones Unidas ha determinado que se define al financiamiento climático como el financiamiento local, nacional o internacional que se utiliza para apoyar a implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Los recursos pueden provenir de fuentes públicas, privadas o alternativas. Y a esto habría que agregarle ahora si es que se implementan recursos también sobre pérdidas y daños. El financiamiento para la mitigación del cambio climático se dirige a proyectos o actividades que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el financiamiento está enfocado a la adaptación para favorecer la creación de personas, ciudades, infraestructuras y ecosistemas resilientes. Aquí tenemos fuentes de financiamiento principales, las fuentes públicas. Aquí tenemos fondos climáticos multilaterales que, por ejemplo, vienen a ser el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, el GEF y el Fondo de Pérdidas y Daños creados en el año en la COP27. Entonces, estas fuentes públicas, aquí tenemos los fondos climáticos multilaterales, los bancos en desarrollo también, y tenemos cooperación regional y bilateral. Y tenemos por el otro lado fuentes privadas, la filantropía y corporaciones de inversiones privadas. Los fondos climáticos principales y que son los recursos que llegan, por ejemplo, acá al Ecuador y que llegan principalmente al Ministerio del Ambiente, que llegan a las carteras del Estado, son el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación y el GEF. Y ahora el Fondo de Pérdidas y Daños. Ahora tenemos, pero acceder a estos fondos o poder ser uno de los, porque hay instituciones también que logran ser y hay algunos ONGs que han podido acceder a estos recursos, les toma alrededor de 5 años para poder llegar a acceder a estos recursos. Y otras fuentes públicas tenemos también a los bancos de desarrollo, cooperación regional y cooperación bilateral. Tenemos la filantropía y el sector privado. La filantropía es cada vez más incipiente, hay pocos recursos, sin embargo es mucho más accesible, tiene menos burocracia y se puede ir adaptando. Y el sector privado, que es ahora el que se está hablando como muy fuerte, a nivel internacional como también a nivel nacional, y aquí entran, por ejemplo, estos temas de los mercados de carbono, son mayormente mitigación y oportunidades en adaptación como los sectores de seguros. Aquí lo que les comentaba es que hay un nuevo objetivo colectivo cuantificable, el NCQ,
allí, que nos habla de que se acordaron 300.000 millones de dólares anuales hasta el 2035, aunque el reclamo inicial era mucho mayor. Y lo que les comentaba, el financiamiento climático y la justicia climática, que finalmente lo que se busca es que se distribuya de forma más justa, llegue a las comunidades más vulnerables y se diseñe con participación local y enfoque de derechos. Ahí aquí entra de la mano la consulta libre, previa e informada. Entonces, en cualquier proyecto y sobre todo que tenga que ver con recursos, tiene que ir de la mano en nuestro país con la consulta libre, previa e informada, con las salvaguardas sociales y ambientales. Finalmente, como que para mostrarles un poco cómo están los datos a nivel general, se necesitan alrededor de 7,4 billones necesarios hasta el 2030 y estos han sido los montos que hemos tenido avanzados en tema de financiamiento. Colocado fondos en energía, en transporte, en construcciones, en industrias, pero en el sector de la agricultura, una mayor inversión. Y en el sentido de la adaptación, los montos son menores en adaptación versus los de mitigación y también las necesidades son mucho más altas versus lo que se ha venido colocando a nivel internacional, estos recursos para atender los temas de adaptación. Bueno, eso básicamente, no sé si tienen ahí alguna consulta, alguna duda. Yo quería consultar algo. Esto de cómo poner impuestos a las fuentes de carbono, ¿cómo podríamos pensar en una estrategia así desde gobiernos parroquiales, por ejemplo? Como hay empresas que están como en jurisdicción rural, que ellos emiten y que si bien erogan, creo que es al Ministerio del Ambiente, pero pagan ese impuesto, ¿cómo podríamos pensar en que paguen también un tributo al gas? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, Seba, sí te escuchamos. Sí, te escucho. A Sí, mil Karina, disculpas, ay, se me ay, fue acá. la internet. Sí, mil disculpas, pensé que no sabía qué pasó. Mil disculpas. Sí, Sebastián, por favor. Ya, lo que consultaba es un poco sobre este impuesto al carbono. Creo, o Ujú. sea, el país ya como que tiene una regulación, pero ¿cómo podríamos pensar en que esta erogación en las jurisdicciones rurales, por ejemplo, las empresas que emiten carbono y que están en el sector rural, puedan, mediante normativa, tener inversión específica en gobiernos parroquiales? ¿Tú crees que por ahí pueda ser una solución o qué otras alternativas crees tú para buscar financiamiento? Para motivos de prevención del cambio climático, pero pensando en parroquias, ¿qué nos puede sugerir? Claro, bueno, hay que considerar que primero en el Ecuador el mercado de carbono es un tema netamente voluntario y está atado a un acuerdo, que es el acuerdo 053. Entonces, este acuerdo lo que te dice es que primero una empresa tiene que calcular su huella, después de calcular su huella empieza a hacer la reducción y posteriormente empieza a compensar. Entonces, si yo soy una empresa y me doy cuenta que yo estoy emitiendo 100 toneladas de CO2 equivalente, yo tengo que hacer un plan de reducción. Entonces reduzco y resulta que después de que apliqué mi plan, logro solamente reducir 30, no logro hacer más. Entonces me falta entonces 70 para poder llegar a un net cero. Entonces ese 70 yo puedo empezar a compensar. Entonces supongamos que alguien hay una comunidad en específico, porque esto ya se negocia directamente más que con los gobiernos parroquiales, se negocian con las comunidades, pero los gobiernos parroquiales o los gobiernos locales juegan un factor fundamental porque pueden ser ellos quienes puedan ayudar o coadyuvar a que no se vulneren derechos en las comunidades. Es decir, yo como empresa voy y digo,
me falta estos 70, entonces ustedes tienen un proyecto que el proyecto tuvo que haber pasado por el Ministerio del Ambiente. Entonces todavía en nuestro caso estamos bastante incipientes en estos temas y sobre todo es porque también ha habido un tema de tráfico de tierras. Muchas empresas se han aprovechado de estos temas y han traficado tierras. Entonces y también la ley, por eso fue objetada por algunas personas y finalmente la ley no salió, pero no sabemos qué pueda pasar. Ahí hubieron unos artículos que se quedaron, más bien los gobiernos locales vienen a jugar como ese factor importante. Lo que sí te dice el COTAD es que los gobiernos municipales tienen la potestad de poder crear estos tributos y tienen también el tema de gestión ambiental. Más bien es cómo se pueden acompañar entre gobiernos municipales y gobiernos eh, parroquiales y sobre todo porque los gobiernos parroquiales tienen esta gestión muy, muy fuerte ya con la comunidad. Es decir, este trabajo muy cercano con la comunidad. Logran determinar, pues podría ser un aliado más bien para determinar cómo están estos proyectos, quiénes son los más seguros para que puedan ir, cuáles pueden ser cuáles son los caminos, la socialización, la generación de capacidades, el apoyo en el proceso como tal para que ingrese el Ministerio del Ambiente, para que se pueda ir, los cambios normativos. Entonces, yo creo que juega un factor importante. Sin embargo, cómo está el marco normativo actualmente en el COTAP, más bien quienes pueden crear, exonerar impuestos son los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales, pero yo creería que no hay un desmedro de los gobiernos parroquiales porque juegan este papel importante de gestión y de generación también en los espacios locales. Muchas gracias. Otra consultita. Había mencionado unos datos del mate. Quería consultar de qué encuesta era. Es justo lo que decía el área rural. El acceso a agua potable es del 69,8 y 6,5 de los hogares con jefatura femenina. ¿De qué encuesta o dónde está eso? ¿Me puedes ayudar quizá con esa fuente para revisarle más a Claro, detalle? eso está en la NDC, en la primera NDC, Ah, ya. en la primera NDC. Esa ya Ujú. fue presentada. Entonces, más bien lo que no le encontré en la nueva NDC, pero me tomé de esa información porque también hay el plan de acción, el plan de género y cambio climático. Entonces, está atado al plan de género y cambio climático que está atado a la primera NDC. Ya. Estas NDC tienen o sea, todas las NDC, por ejemplo, tienen para ejecutarse cuánto tiempo o depende del proyecto. A ver, este de aquí está del 2026 al 2035. Entonces, en el 2035 hasta el 2035 tenemos que cumplir con todo lo que estamos proponiendo en la NDC. En Entonces, la más uno, bien, la esta es la 2, segunda ya ya presentada. la Ajá, segunda. sí. Ah. La otra era hasta el 2025. Entonces, la 2025 Ah. ahorita ya se cerró. Más bien empezamos y se presentó en el marco de las Naciones Unidas y para la COP30 tuvieron que presentar todos los países los avances en su segunda NDC. ¿Y Entonces, lo que cómo te se dice el acuerdo. construye la NDC? O sea, ¿qué actores participan a nivel de Ecuador o participaron? Esa es una muy buena pregunta. Dentro de la NDC hay un espacio que te dice cómo hicieron esta construcción de planificación. Dentro de los esquemas internacionales, lo que está pasando es que ya las comunidades locales y los pueblos están auditando las NDC. Es decir, están viendo si es que efectivamente se está cumpliendo con lo que se está poniendo en estos marcos. Porque si no queda como letra muerta y es una planificación o una política pública que no se sabe cómo se ejecutó. Pero el Ministerio del Ambiente tiene los avances, tiene evaluaciones de la NDC, pero no he visto yo un análisis desde las organizaciones, por ejemplo, de la sociedad civil o desde otros actores que digan efectivamente, sí, esto está en este avance, hemos podido revisar esto. Entonces, más bien creo que es una buena oportunidad para ir viendo lo que va sacando el Ministerio del Ambiente en función de la segunda NDC y considerando ahora esta relación que se ha dado con que no es solo ministerio, ya no es Ministerio del Ambiente, sino es Ministerio del Ambiente y Energía. Entonces, ¿cómo se va a ir ejecutando esta segunda NDC? Entonces, para eso juega un factor igual fundamental los gobiernos locales,
Se juega un factor fundamental también las organizaciones de la sociedad civil para ir revisando los diferentes avances de este instrumento. Sí, y yo quería ahí como aportar algo más en el tema de las NDC. Hay países que ya tienen más experiencia, por ejemplo, Uruguay, Chile, Argentina, con el tema de las NDC. Sin embargo, bueno, yo creo que tenemos como una oportunidad en esta nueva construcción. Se estableció también, se determinó para a ver, desde el año pasado, si no me equivoco, para las NDCs la incorporación del plan de género. O sea, hay un plan específico que se debe realizar de género, un plan de acción que no necesariamente lo realizan y que en la primera no creo que está como tal en la del Ecuador. Y con los datos que justo nos comparte la Cari, es fundamental porque realmente hay un tema ahí de una brecha de género muy grande, hay un rostro social y de género en el tema ambiental muy evidente y es una de las principales problemáticas como para el cumplimiento justo de este tema de solventar las brechas en todas las agendas como regionales alrededor de género. Entonces, establecido eso. Así que yo creo que sería importante ahí como también la incidencia de los gobiernos locales, de los gobiernos parroquiales, porque dentro de la participación se asume que las NDC son también construcciones participativas. Entonces, lo importante a veces es poder demandar estos espacios, porque lastimosamente no siempre se socializan los procesos de construcción. Entonces, ese es como el reto o el complejo, creo que ahorita en nuestro país. Y bueno, a eso le añadiría que también hay un análisis que han venido realizando, porque te pide mismo dentro del esquema, por ejemplo, de Red Más, te pide el mismo esquema de la Convención Marco de las Naciones Unidas, las salvaguardas, los análisis de las salvaguardas. Y dentro de las salvaguardas sociales hay el enfoque de género como un tema transversal y que se tiene que ir considerando, como la consulta libre, previa e informada. Entonces, estos informes, por ejemplo, salvaguardas que saca cada 2 años el Ecuador, es importante también que tanto las organizaciones de la sociedad civil como los gobiernos autónomos descentralizados puedan ir revisando, se pueda ir analizando, viendo si es que efectivamente está decantando en territorio, ir viendo qué más hace falta, ir alimentando como, y ser también como estos ejes de transparencia para ver si efectivamente la información está siendo transparente, eficiente y eficaz. Entonces, creo que hay ya unos instrumentos que se han venido construyendo por el Ministerio del Ambiente, que tal vez a veces no son lo suficientemente socializados porque suben en la página 2, 3 días y tienes para observar 2, 3 días leyes, acuerdos y un montón de cosas. Entonces, más bien es hacia dónde debería ser como este tipo de consultas, cómo debería ser este tipo de consultas. Se tiene que hacer ajustes en estos tipos de consultas porque son estos instrumentos, tanto el plan de acción como las NDC. Y hay un montón de planes, ¿no? Que está súper disperso también en el Ministerio del Ambiente, hay un montón de planes. Entonces, pero creo que los principales instrumentos son el Plan de Acción Género y Cambio Climático, el otro es las NDC y el otro son los informes de salvaguardas, porque los informes de salvaguardas se supone que ahí es donde estamos salvaguardando los temas sociales y también los temas ambientales. Sí, y hay Disculpe. algunos instrumentos que se han generado alrededor de esto también. Por ejemplo, hay unos instrumentos del PNUD relacionados con el marcador de género para poder ver si estas políticas que estamos construyendo realmente responden a género y a qué tipo, ¿no? Porque hay categorías distintas. Uno puede poner género en todo el documento y puede ser un género muy neutro que no necesariamente incide o cambia la realidad de las mujeres en el país. Entonces, esto es importante también como poder estar al pendiente para poder hacer un análisis de género en este marco del cambio climático. Quería hacerte ahí también una consulta, Cari. Ya era en esta página que compartías de los datos de género, cuando nos decías que hay como migración y que se refuerzan roles a nivel de las mujeres y las niñas por los temas de cuidado, pero también porque empieza a haber jefaturas femeninas, o sea, hay una duplicidad de trabajo, digamos, está el cuidado y el trabajo productivo. No sé si tú tal vez hayas tenido algún caso o algún estudio dentro de los proyectos que has hecho como en la Amazonía de evidenciar qué es lo que pasa cuando se dan estos procesos. Bueno, más que en la Amazonía, recién estuve por la sierra y, y lo que pasa es que los efectos de la economía como tal, cuando hay una reducción, o en este caso que
Vemos que la canasta básica está sumamente alta, el costo de vida como tal está sumamente alto, la accesibilidad como tal desde principalmente pueblos indígenas a veces es muy complejo, ¿no? Sumado a que los propios territorios también ya han sufrido cambios. En este caso, el pueblo Puruá, por ejemplo, tiene un alto nivel de desertificación de la tierra. Entonces, al tener un alto nivel de desertificación de la tierra, lo que causa es que ellos no pueden producir. Entonces, ha habido una migración sumamente fuerte entre los jóvenes y hombres principalmente, entre los 20 hasta los 40 años, quedando poblaciones de mujeres al frente de sus familias, y no solamente al frente de sus familias, sino al frente de las comunidades, y haciéndose cargo también de los adultos mayores y de los niños. Entonces, eso está pasando, por ejemplo, en la sierra. Ahora vamos a la costa. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres que son captadoras de concha? Ellas apoyan en el mismo proceso de la captación de concha, y no son solamente las mujeres, sino también son los niños, porque salen a las 4 de la mañana a sacar la concha, salen en familia como tal, y estas mujeres también son quienes negocian en los mercados. Entonces, ejercen tanto, no solamente ejercen este rol de cuidadoras, porque de ahí van a cocinar. Es decir, madrugan a sacar la concha con el esposo, con los guaguas, de ahí sacan, van y venden en el mercado, transan, y después de eso van a cocinar. Entonces, la jornada no es que se acaba a mediodía, la jornada todavía se extiende. Y en la Amazonía lo que sucede es que las mujeres están a cargo de las chacras o de las dajas. Las mujeres están a cargo de la soberanía alimentaria. Por lo tanto, ahora los procesos de agricultura o los procesos agroforestales te hablan también no solamente de los maderables, es decir, no solamente del árbol, sino de los no maderables, porque dentro de eso tienes el cultivo de hortalizas, tienes el cultivo de diferentes cosas. Entonces, en la Amazonía, lo que principalmente sucede, ya en comunidades en específico, de lo que yo he podido ir identificando, es que las mujeres están a cargo de las chacras, están a cargo de la familia, igual del cuidado, pero hay muchas mujeres que han tenido, en el caso de la Amazonía, que han tenido que ejercer con fuerza para poder ser lideresas. Entonces, hay un liderazgo ya indígena también desde las mujeres en la Amazonía, y hay mujeres muy, muy aguerridas, y que también ya están al frente de algunas organizaciones, ¿no? Como en la misma Confeniae, por ejemplo, hay mujeres que están ahí al frente, pero sí ha sido un proceso como de construcción durante todos estos años, y un proceso que todavía implica una construcción. Entonces, hablábamos dentro de uno de los medios de implementación del cambio climático, el desarrollo de capacidades. Entonces, dentro del desarrollo de capacidades es la paridad de género. Pero no podemos ir con estos términos a territorio y considerando la diversidad y cómo somos, sino cómo podemos calar en el territorio para que efectivamente, dentro del mismo lenguaje local, se pueda integrar tanto a las mujeres y a los hombres. Entonces, por ejemplo, en la Amazonía es justamente hablar de los sentidos de la chakra, y del sentido también de los temas forestales maderables y no maderables. Por ejemplo, en el caso de donde son pueblos afrodescendientes, es hablar justamente de la producción, de quienes nomás intervienen en la cadena de valor de un producto, como es sacar la concha, o de los otros, es empezar a identificar dentro de las cadenas de valor cómo va interviniendo la mujer en todas estas cadenas de valor, porque vas a ver el componente importante que tiene en una cadena de valor, y por lo tanto cómo impacta en la economía, aparte de la economía de los hogares. No sé si hay alguna otra consulta. Ya, sí, solo perdón, estaba acabando de tomar apuntes. Una consulta solo por validar, lo que nos sugerían es revisar NDCs, informes de salvaguardia, y el tercero era plan de género, ¿no es cierto? Sí, yo le puedo pasar a Steffi el plan de acción de género y cambio climático, el enlace en el que está. Les puedo pasar también la segunda NDC, y el último informe de salvaguardas se presentó el año pasado. También lo voy a buscar y le paso a Steffi el enlace para que ustedes Cari, puedan tener esos tres Muchas gracias. instrumentos. Ujú. hola Cari, ¿cómo estás? Yo aquí en el Hola. chat compartí un enlace. De pronto nos podrías decir si es ese. Le busqué y ese encontré para pasarle también a las compañeras. A ver,
Sí, este es el ¿no? último plan de acción y género y cambio climático. Ujú, sí, hay una mesa también de la mesa técnica de género y cambio climático. Yo estuve en esa mesa algún momento. También es una mesa que sí es como bastante interesante porque está conformada por algunas organizaciones de la sociedad civil. Esta no sé hasta qué año estará vigente, pero sí, esta es la última. Gracias, Cari. Y de pronto, si pudieras igual pasarle el otro enlace a Steffi para que nos comparte y Steffi de pronto pasara en el grupo de WhatsApp para que las compañeras igual puedan tener acceso. Muchas gracias, Cari. Muy valiosa tu intervención y enriquecedores también los conocimientos que hoy hemos aprendido gracias a tu intervención. Un gusto. Bueno, hay cualquier cosa queda a las órdenes, entonces yo les paso el enlace y más bien les dejo que ustedes puedan continuar con su sesión. De pronto, no sé si alguna compañera tiene alguna pregunta antes de que se nos vaya Cari. Alguna compañera que tenga alguna pregunta y si no, pues muchísimas gracias, Cari, de parte de todas quienes estamos presentes. No, bueno, muchísimas gracias y quedo a las órdenes cualquier cosa. Muchas gracias por tu participación. Un gusto escuchar. Un gusto. Gracias. Igual. Igual invitada, si es Sí, que... gracias, ya Cari. sí, ya. Bueno, muchas gracias, Steffi, súper buen aporte. Eh, Ahora quiero comentarles rápidamente el tema de la herramienta digital. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar bastante compromiso de todos nuestros aliados, tanto en territorios como los liderazgos provinciales, como la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque depende en gran medida de cuánto logremos capturar, cuántas encuestas logremos levantar ya. Entonces, les voy a contar rápidamente la herramienta que hemos previsto utilizar. Em, Aún no está como el formulario como tal. Hoy cerramos ya la sesión de la tercera mesa con todas las temáticas que hemos tenido. Entonces, en estos días, hasta el domingo, ya tendríamos como final la versión. Pero lo que les queríamos comentar, de inicio, cuando les comentábamos la idea del formulario, teníamos pensado que sea un poco interactiva, porque si bien levantar información es engorroso, eh, bueno, no le podemos quitar el 100% de eso, pero podríamos hacerle un poco más amigable. Entonces pensamos en tres tipos de cuestiones, ¿no? La una que sea como con audios o con videos cortos y donde las mujeres consideren elegir una opción. Entonces, más o menos se vería así, ¿no? Ahí aparecería el video. También tiene al quichua. Se puede pasar al quichua. Entonces tendríamos al menos de momento en dos idiomas. Y acá se escogería la pregunta, ¿no? Los videos aparecen acá. La otra forma que tendríamos es mediante preguntas cortas y opción múltiple, que se vería más o menos así. Ahí ya mismo nos aparece. Ya, ajá, eso es para respuestas cortas y también opción múltiple, ¿no? También tendríamos... lo otro interesante que tiene esta herramienta Cobo es que tenemos como un panel de control que nos aporta información en tiempo real y que conforme verán los datos de la muestra que les voy a contar a continuación, es muy importante porque a través de como esta información estaríamos como tratando de dar seguimiento constante a que logremos cumplir la meta, ¿no? Entonces, como ustedes ven, tiene así como estos dashboards y todo, y también Cobo tiene como esa experiencia del mercado, ¿no? Que se dedica a este tipo de cuestiones. La georreferenciación igual es interesante, hemos hecho algunas pruebas que sin embargo nos da cuenta que no es exacta, entonces la manera de solucionar esto, pese a que esté activada la georreferenciación, sería mediante selección manual, ¿no? También. Otra cuestión que les quería comentar es que aquí está la población rural de mujeres a nivel nacional. Sin embargo, quería hacer hincapié en una cosa. ¿En qué? En que si se fijan en el rango etario del perfil poblacional de las mujeres rurales para el censo 2022, el top 3, o sea, el top 3 de los rangos etarios que más población de mujeres rurales concentra en el Ecuador está entre los 10 y 14, entre los 15 y 19 y entre los 20 y 24. Entonces, este sector representa más o menos 1.736.000.
Y recuerden que el total de mujeres son 3.128.000. Entonces, porcentualmente también son un rango muy, muy considerable y que, pues, como les comentaba en la herramienta que va a ser un enlace, este sector de la población es al que yo creo que hay que entregarle mucha fuerza. Primero, porque no han sido incluidas en procesos participativos y segundo, porque en ellas hay que pensar en las legislaciones. Ahora quería comentarles otra cuestión sobre el cálculo de la muestra. Hemos hecho dos corridas para, para ver los números o sea, cuántos formularios nos tocaría ingresar de acuerdo a cada provincia. Aquí tenemos una ponderación. Por ejemplo, vemos que Galápagos tiene la menor población de mujeres rurales y por último, Pichincha tiene la mayor cantidad de mujeres rurales, ¿sí? Ponderado con un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 5%, eh, tenemos en total 31.700 formularios a levantar, si ese fuera el caso. En caso de que este no sea el caso, hemos visto un plan B, porque en realidad 31.000 está bastante, ¿no? Y más que nada por el tiempo que tenemos dentro de la planificación. Pero hemos hecho otra corrida. Esta siguiente corrida la hicimos, eh, estábamos valorando si afectaba el nivel de confianza o el margen de error. Sin embargo, pues por criterios técnicos fue el margen de error. Entonces aquí el nivel de confianza se mantiene, pero el margen de error del 5 sube al 9%. ¿Ya? Pero en vez de ser 31.000 formularios, son 9.825. Por ejemplo, en la provincia de Loja, perdón, en la provincia del Oro, que nos acompaña nuestra presi, sería más o menos 233 formularios a levantar a través del enlace. Por ejemplo, en la provincia de Zamora, que también nos acompaña nuestra presidenta Ana, sería 92. ¿Sí? Entonces, bueno, eso darles como en contexto general, porque lo que les comentaba en los reportes diarios o si son máximo cada 2 días, es para ir viendo estas metas, ¿sí? Porque metodológicamente necesitamos como que cumplir lo que más podamos y si es posible alcanzar la meta y superar para que nuestra muestra sea bastante coherente con la realidad que sucede, ¿sí? Eso quería comentarles. No sé, Presi, si algo más. Sebas, en lo del grupo núcleo, Ah, ya, sí ya. me gustaría Y que dos les cosas comente. se me pasan. Primero les voy a contar lo del mapeo de actores, ¿ya? Entonces, Ah, sí, lo del mapeo de actor. sí, sí se fijaron en la estadística. Voy a compartir una vez más la estadística de cómo está el perfil etario, o sea, cuáles son las edades que más hay gente en mujeres en las parroquias rurales. Entonces, si se fijan en el top 3 en el censo de 2022, osciló el primer rango de edad entre los 10 y 14. Nosotros vamos a levantar desde los 15 y por eso les consideré acá, porque ya ha pasado 3 años, ¿no? Desde esto, entonces tenemos un gran componente. Miren, tenemos 1.000.000, más de 1.700.000 mujeres rurales que tienen de entre 10 y 24 años. Entonces, la estrategia que nosotros hemos previsto para tratar de, o sea, ampliar en gran medida esta participación y en todo caso que sobre y que no falte, es a través de una estrategia fuerte que tendrá por WhatsApp, por medios de comunicación, que también tendrá comunicación oficial a través de la institucionalidad de los CONAGOPARES. Me place comentarles que con el Mintel ya nos respondieron formalmente y tenemos el apoyo de los puntos digitales para que sean espacios de carga informativa. El miércoles ya socializamos con ellos como las estructuras para eso. Y también me falta una. No recuerdo en este momento, pero la que nos compete ahora hablar es el tema de los grupos, ¿ya? Entonces, aquí en el documento colaborativo, que siempre lo usamos, hay un cuadrito de grupos, perdón, un cuadro de edad, o sea, de información de gente. Entonces, a diferencia de la anterior ocasión que era para invitar o sea, a conocedores, expertos de la materia, ahora lo que queremos es que en los territorios nos ayuden a mapear, por ejemplo, quiénes tienen grupos de WhatsApp. Por ejemplo, la presidenta del Consejo Estudiantil. Aquí ya indistintamente los roles de género, ¿no? Porque, claro, los hombres podrían ayudar avisando a sus hermanas, a sus madres, llenando a sus abuelas. Entonces, en ese sentido, las reinas, como ahorita está anotando la presi, todas las personas que tengan como este chance de poner estados y que mucha gente vea o de reenviar a grupos, son cuestiones que nos van a ayudar mucho en la estrategia de WhatsApp.
Entonces, esto les vamos a dejar para que, igual, por ejemplo, desde Redmi, si es que ustedes tienen mucha acción territorial y también agradecerte mucho, Steffi, por la compañía que fueron tus compas de Riobamba. Entonces, estamos muy agradecidos por aquello. Y bueno, entonces en ese sentido igual, si es que tenemos como estructuras territoriales, también es oportuno ir anotando acá ya. ¿Les parece si esto dejamos hasta el lunes para que ya podamos pasar con el proceso de hacer las actas y todo? Entonces, pues quería comentarles esta parte. Y finalmente, quiero comentarles que el día lunes nos reunimos con la Subsecretaría de Gobierno Abierto de la Presidencia, en donde ya el CONAGOPARE formalizó la intención de co-crear para este tercer plan de acción de gobierno abierto del Ecuador una propuesta que promueva el acceso a derechos de las mujeres en el marco del Estado abierto. Entonces, se va a sumar ONU Mujeres, ya ratificaron su intención ONU Mujeres y la red de profesionales de Cotopaxi. El día martes, miércoles y jueves viene CEPAL a un taller acá con todo el grupo núcleo para entre las contrapartes formular ya el compromiso como tal y definir si esto se cumplirá en 2 o en 4 años. Entonces, ¿qué noticias la que les traemos? Es que esto tiene algunas connotaciones. Por ejemplo, el primer momento del mandato va a ser la ley que estamos impulsando y impulsando para que sea una ley un poco más coherente con la gente. Y segundo, esto del compromiso se acaba este año hasta la redacción del compromiso, ¿sí? Porque lo que antecede del año estuvieron haciendo mesas territoriales, participación digital, entre otros. Ahora viene redactar el compromiso, redactar los hitos y el siguiente año empezamos a implementar. Entonces, les comunicaremos oportunamente la siguiente semana cómo queda el compromiso para que lo tengamos en mente y la siguiente semana, el siguiente año, una vez que hayamos conquistado esa ley de mujeres rurales este año, en diciembre, podamos también de manera orgánica como bloque seguir apostando porque seguramente ahí o no mujeres le va a meter financiamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que les queríamos contar. Y agradecerles mucho por los tiempos, por los espacios, por la paciencia. Y finalmente, las preguntas del formulario les pasaremos igual para que observe. Estamos analizando si la semana siguiente hacemos una reunión entre todos para hacer una revisión así de las preguntas en una sola reunión y ya que puedan proceder a la elaboración del formulario digital y que con eso podamos ya estar listos para empezar a levantar información. Eso por mi parte, estimadas compañeras. Tal vez alguna consulta. Listo. Entonces, en caso de no haber consultas, pues recordar o consultar precios si no hay algo más algún anuncio más que nos quede pendiente antes de culminar. No, Sebas, yo creo que ya les conversamos todo, más bien les vamos a estar escribiendo nuestro equipo, José y los demás chicos van a estar recordándoles para poder llenar la matriz. Disculpen si a veces estamos como que muy insistentes, pero comprendemos que también cada una de ustedes tiene su agenda establecida, entonces a veces se nos pasa por alto los compromisos a los cuales llegamos. Entonces, agradecerles una vez más a todas y a todos. Muchísimas gracias, Steffi, por toda tu ayuda. Em, Igual por los chicos que nos acompañaron en Riobamba. Súper, todo súper chévere. Así que muchas gracias. También Sebas, por comentarles de que de las 6 provincias donde vamos a hacer los workshops, eso también, que ya el día lunes a través de la sesión del Comité de Mujeres Rurales se estableció los lugares donde vamos a trabajar en territorios, socializando el formulario para poder recabar el mayor número de información. En este caso, de las 24 provincias, nos gustaría ir a todas, pero lamentablemente no vamos a poder por temas de tiempo y logística. Entonces, por decisión unánime de todas las compañeras, se establecieron las 6 provincias con mayor índice de necesidades de pobreza a través de necesidades básicas insatisfechas. Entonces está la provincia Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Orellana y Morona Santiago, que eran las 5 provincias. Y adicional a esto, pues también se incrementó una provincia de la región Sierra, que es Bolívar.
Ya el día de hoy estamos definiendo los lugares y los horarios. Ya me contacté con las presis, entonces estamos ya por definir los lugares que ya les haremos conocer si de pronto nos desean acompañar a una de estas socializaciones. Entonces, eso, compañeras, y bueno, pues agradecerles una vez más a cada una de ustedes. Muchas gracias, presidenta. Igual, la presi del Oro nos comenta que estaba en territorio con un poquito de afecciones en la salud. Entonces, le deseamos lo mejor y bueno, que pese a las adversidades nos acompaña. Muchas gracias. Igual, presidenta Ana Lucía, muy gentil por su compañía. Steph y presidenta Lady José, les agradezco mucho y pues estaremos en contacto a través de los grupos. Una buena tarde. Buen fin de semana.